ayudar a enseñar y enseñanza en la escuela. Textos que seguramente hemos leído y compartido con nuestros estudiantes. Hola Daniel, buenas tardes y ¿Qué bienvenido al tal? cierre de estas conversaciones. ¿Qué tal, Ana? Igual, gracias por la Bien, invitación. bien, Daniel, si te parece, empezamos con una pregunta que podría ser la que puede iniciar, como lo hemos hecho estos 5 días, tratando de limitar el campo de lo que da nombre a esta conversación. Si tuvieras que delimitar el campo de la didáctica y el del currículum, ¿qué clave nos acercarías para identificar cada uno de estos campos? Eh, lo primero que diría que son campos. Y como ustedes saben, un campo es un concepto sociológico, o sea, refiere a una situación de interacción. Por ahí les pediría si pueden silenciar sus micrófonos para que no se... Ahí Gracias. silencié yo uno, sí. Ah, listo. Sí, si no, acá Ana saca el puntero y sí, nos silencia ya directamente. Eh, Digo, que son campos, y un campo es un concepto sociológico, se alude a un conjunto de relaciones entre actores, entre agencias, eh, que se relacionan por ciertos recursos, espacios, poder y jerarquías. Lo digo así porque es difícil definir el currículum y la didáctica solo como objetos epistemológicos. Yo le tiendo a huir un poco a la discusión epistemológica en ese sentido, porque uno entra en un debate que a veces termina siendo sin salida acerca de qué es el currículum, qué es la didáctica. Entonces, uno casi podría decir que currículum es aquello a lo que se dedica la gente que se dice del campo del currículum, y didáctica es aquello que hacen los que hacen didáctica. Y cuando uno mira dentro de eso, las definiciones no son las mismas, son diversas. O sea que no es exactamente lo mismo lo mismo lo que hace cada uno. Ahora, si uno depura o destila lo que se hace dentro de esos campos, dentro del campo del currículum, y cuando uno mira la vasta teoría curricular de los primeros 60, 70 años del siglo XX. Digo hasta ese momento porque más o menos se dijo todo. Después le fuimos agregando variaciones, pero lo estructural ya estaba todo marcado. Hay un núcleo de preocupación que tiene que ver con el conocimiento que una sociedad define para su sistema educativo, aceptando que en todas las sociedades modernas, una de las principales formas de transmisión cultural es el sistema educativo. O sea, y como ustedes saben, la transmisión cultural es la cadena o el alimento principal de la reproducción de la especie. O sea, vivimos porque somos seres culturales y porque cada sociedad no solo crea cultura, sino que crea un mecanismo para transmitirla a las nuevas generaciones. En nuestra sociedad el sistema educativo cumple un rol principal, y claramente los que se ocupan de currículum, un concepto muy moderno por otro lado, eh, se ocupan de aquello, llamémoslo conocimiento, saber, habilidad, sistema disposicional, todo lo que ustedes quieran poner en ese paquete, que una sociedad define para el proceso de transmisión cultural vía el sistema escolar. Y en esto no hay tantas diferencias. Después, en el campo del currículum hay muchas diferencias sobre eh, cómo se hace, qué representa, a quién representa, qué luchas están implicadas, si hay consenso, si hay conflicto, pero el núcleo básico es destilable y queda así. En didáctica se puede hacer una operación similar, aunque tiene algún pequeño problemita, que es que uno puede llegar siempre a un principio básico, que hagamos lo que hagamos o hagan lo que hagan los que están en el campo de la didáctica. Esta refiere a la comunicación educativa. Si ustedes quieren poner un término, a la enseñanza. Me quedo con comunicación educativa porque eso permite meter adentro un grupo de gente que no se define tanto por lo de la enseñanza, sino por las propias interacciones
dentro de la clase escolar. Pero si tomamos la idea de comunicación educativa, eso me parece que nos junta a todos. Entonces, esto en términos de campo, después ustedes pueden definir de muy distintas maneras cómo la enseñanza funciona, cómo se dan las relaciones, etc. Ahora, si uno lo mira así, uno diría que el campo del currículum, el campo de la didáctica, tienen como una preocupación específica y que pueden funcionar con cierta independencia. Pero, porque para todo hay un pero, hay un momento donde esto ya deja de ser tan independiente, y ese momento es cuando uno piensa estos dos campos no como entes abstractos, genéricos, sino como un conjunto de producciones que se generan en cada uno, que convergen todos sobre un mismo sistema educativo y sobre una misma unidad que es la unidad de escuela. Lo cual implica maestras, maestros, profesores, estudiantes y todo ese entramado de prácticas que, que es la escuela, en el cual la verdad, lo que es comunicación educativa y lo que es conocimiento educativo terminan totalmente mezclados, por así decirlo. Sería más elegante decir que terminan combinados, entramados, integrados, articulados, pero de eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que se mezclan, y se mezclan de una manera muy fuerte, a tal punto que cuando uno analiza prácticas, no es tan difícil diferenciar entre uno y otro. Mira, no, pero no es tan difícil. Las escuelas tenemos el currículum y tenemos la didáctica que llevan adelante las maestras, los maestros o los profesores o quien sea. Sí, pero cualquiera que conozca las prácticas sabe que hay un momento en el cual el currículum se despega de su fuente original y termina reconvertido en un conjunto de asunciones en el conocimiento escolar, muy filtrado por las formas prácticas, e incluso cuando uno mira las distintas propuestas didácticas, los grandes enfoques, no las propuestas más técnicas, sino los grandes enfoques, verá que también son propuestas en torno a cuál es el conocimiento valioso, o sea, también son propuestas curriculares, de un modo, digo, no sé, ustedes toman, no sé, Brunner, por decir un autor muy apreciado por mí en todo caso, no digo que por la humanidad, ahí hay toda una definición del currículum, no es una propuesta de enseñanza. Y quien se centre más en los planteos psicogenéticos, verá que no es solo una forma de abordar la comunicación o el trabajo educativo, porque hay hasta la propia idea de comunicación educativa será una idea compleja, sino que también es toda una definición en torno a cuál es el conocimiento valioso, que incluye mucho como conocimiento valioso la construcción personal en torno al conocimiento. Y toma una relación bastante particular respecto al conocimiento objetivo o público. Esto que estás diciendo, Daniel, venimos hablando en estos días, ¿no? Con los distintos colegas de esta necesidad por momentos de separar los campos, ¿no? Que como una necesidad más teórica parecería de separar los campos o epistemológica, como decís vos, pero que en algún momento esos límites se desdibujan. Vos anticipás un tipo de relación entre dos campos. ¿Podés comentarnos, contarnos algunas otras relaciones que vos estás viendo entre estos dos campos de la didáctica y el currículum? Y uno diría, Ana, que el principal, que es hacia donde quería llegar porque no te hizo como un pequeño desvío, es cuando se se piensa en términos de política educativa, digamos. Porque no importa lo que los didactas hagan o el campo del currículum haga, y en mi caso tendría que hablar en plural de los dos campos, dado mi particular historia académica y profesional, al cual me he dedicado simultáneamente a ambas cosas, aunque tendría que decir que desde el punto de vista práctico me he dedicado mucho más al currículum que a la didáctica, en lo que yo he hecho de intervención en terreno, y últimamente regresando por una serie de preocupaciones que después podemos ver nuevamente sobre el campo de la didáctica, pero cuando uno piensa en términos de políticas educativas es cuando se empiezan a cruzar. Cuando uno ya no piensa en didáctica y en currículum, sino
en dos términos que para mí felizmente surgieron en el último tiempo, uno más extendido, que es la idea de políticas curriculares, un concepto que se utiliza hace unos 20 años, y que define claramente el currículum, no como un ente abstracto, una definición abstracta en términos al conocimiento educativo, sino como una política, lo cual ya implica obligatoriamente pensar no solo en términos de conocimiento valioso, una discusión que puede ser epistemológica, filosófica, sociológica, etcétera, o política, pero en términos generales de la política, sino una discusión mucho más específica de la relación entre gobierno y escuela, o gobierno y sistema, porque claramente una política, cuando uno lee política, mete necesariamente al Estado en el medio. Y la Acá vos discusión decís, ahí, ¿no? Política educativa, política curricular, ¿no? ¿Y qué distinción harías? Porque también este par de conceptos estuvo jugando en estas charlas. ¿Qué distinción harías entre esto de política educativa y política curricular? Si es posible hablar de una distinción, ¿no? En un punto. sí, sería, para mí es un problema de inclusión, digamos, la política curricular es un sector de la política educativa. No se podría decir que toda la política educativa sea política curricular. Digo, la infraestructura escolar es parte de la política educativa, el financiamiento del sistema es parte de la política educativa, la asignación de puestos en las escuelas o la definición del puesto de trabajo es parte de la política educativa, aunque no lo parezca cuando uno mira cómo pasan las cosas, digamos. Digo, cuando nuestros, permítame que haga un paréntesis porque vengo muy impactado por una experiencia reciente en esto, digo, cuando nuestras reglamentaciones del trabajo docente permiten que en medio del año escolar, en el mes de mayo, un docente salga de su grado para tomar otro cargo y venga otro, etcétera, etcétera, uno ve como un modo de reglamentar el trabajo docente termina conspirando en torno a la política educativa. De cuando uno termina un primer grado, que al llegar a junio tuvo 4 maestros diferentes, uno se da cuenta que ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, por eso digo, me parece que la regulación del trabajo docente también debería ser considerado parte de una política educativa, ir en confluencia con esto. Las políticas curriculares, como parte de toda esta cuestión, las de formación docente. Y un término que es menos usado, pero que yo creo que acá debería entrar, que son las políticas de enseñanza. Porque habitualmente se entendió, a mi juicio incorrectamente, que la política educativa llega hasta el aula. Y lo que sucede adentro es otra cosa. Ahí entra la didáctica y la enseñanza, que cada uno hace. Y la verdad que esto es un punto problemático, porque el modo en el cual se desarrolla la comunicación educativa también forma parte de las regulaciones de la política educativa y de lo que uno podría llamar, en sentido estricto, políticas de enseñanza. En la medida que la enseñanza escolar no es un hecho individual idiosincrástico. Lo tenían muy claro el origen de las escuelas y de los sistemas educativos. El origen de las escuelas es más viejo, pero los sistemas educativos es más nuevo, fines del siglo XIX. Cuando ustedes miran las regulaciones escolares de esa época, sobre todo en los planes de estudio, la enseñanza también estaba regulada. Había una política de enseñanza. La enseñanza será intuitiva, sistemática, no será empírica, etcétera, etcétera. Lean ustedes las Acá me introducciones de los planes. interesaría preguntarte, a ver, imagino, estamos pensando políticas educativas, políticas curriculares, esta idea de políticas de enseñanza, y cuando pensás en el término política, ¿no? Que para poder hacer estos tres conjuntitos que son como subcampos o aspectos de un mismo campo, ¿en qué pensás? Porque también sabemos que este sentido de político, ¿no? Tiene también reinterpretaciones. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo lees? Cuando uno piensa en política, siempre piensa en alguna forma de regulación de algo. Y siempre piensa que el Estado está interviniendo de alguna manera en ello. No hay manera de pensar política si uno lo hace, salvo que uno utilice la idea de política en términos generales, ¿sí? Lo aplique a cualquier otro ámbito. Pero dentro de nuestros sistemas
de nuestros sistemas sociales como la educación, cuando uno lee política siempre está pensando en el Estado, y el Estado jugando algún papel en relación con el sistema que él regula, las escuelas y la enseñanza. Por supuesto, esto como concepto general, hasta podría decir, en el cuento que yo planteé, la didáctica de lo que debe ocuparse principalmente no es de la enseñanza, sino de las políticas de enseñanza. Porque nuestro problema en los grandes sistemas, o sea, la didáctica normalmente, permítame hacer un paréntesis didáctico 100%, y todos los que hayan leído didáctica de ustedes habrán visto que en toda la didáctica que conocemos en este momento, la didáctica se maneja principalmente en términos de relaciones cara a cara. Alguien que enseña con un alumno o un grupo de alumnos, no importa, pero siempre son relaciones personalizadas, porque la enseñanza siempre se entiende localmente en el ámbito de la sala de clases. Pero la verdad, que cuando uno mira el sistema escolar no es un conjunto de prácticas localizadas, es un sistema masivo de enorme tamaño y de enorme fortaleza institucional que es necesario conducir y regular. Cuando uno piensa en esos términos, está pensando en términos de política. Por supuesto, hay que decir, no, mira, la enseñanza es la parte no regulable de la educación. Bueno, eso sería una posición también de política. La política se abstiene de regular esa parte. Pero también es política, porque digo, en términos de una política, todo lo que no hace uno lo hace el otro. Pensé en términos educativos, sobre todo. De otra manera, todo lo que hacen los docentes de manera autónoma e independiente no lo hace el Estado, y todo lo que hace el Estado no lo hacen los docentes. Y es un sistema de suma cero siempre. Entonces uno puede decir, no, miren, la enseñanza es patrimonio de la profesionalidad de los docentes. Yo como Estado no me meto. O no me meto directamente. Bueno, eso sería parte de una política. O al contrario, el Estado argentino a inicios del siglo XX se metía en la enseñanza, decía cómo tenía que ser la enseñanza. Y la ordenaba a partir de reglamentos, a partir del propio plan de estudio, a partir de cómo ordenaba el sistema de planificación, una formación docente totalmente convergente y un sistema didáctico universalizado y sumamente coherente y extendido, que era la enseñanza intuitiva, que fue el método con el cual la escuela moderna nace y se erige. La enseñanza simultánea, digamos así, basada en el método intuitivo. Si ustedes miran la formación docente, hasta los años 60, en las escuelas normales, este método, desarrollado por Herbert a mitad del siglo XIX, se seguía enseñando. Entonces, en ese momento hay una enseñanza, si quieren, hay una didáctica oficial, y hay una regulación de esa didáctica oficial. Hay una política de enseñanza. Daniel, esto que decís me hace pensar en algo. Existen en la actualidad algunas políticas curriculares que asumen perspectivas didácticas para determinados Exacto. tipos de enseñanza, ¿no? Y en ese sentido, uno puede imaginar que hay algún tipo de problema, ¿no? Problema, porque bueno, de pronto estamos asociando una prescripción curricular a una perspectiva particular de abordaje de un objeto de enseñanza. Así es. ¿Coincidís con esta? Totalmente, totalmente. Y si me permiten, como esto es una charla, no hace falta andar con mucha cosa, es lo que reflejan las prácticas del lenguaje, por ejemplo. Correcto. Por ejemplo. Es Estaba pensando una en eso. manera de diseñar el currículum que genera lo que uno puede llamar escenarios de enseñanza. Necesita hacerlo porque el propio nombre del casillero curricular conduce a eso. Es lo que Elmore y Sykes, tal vez si estuvo Silvina ya lo mencionó, discúlpeme si repito, ellos decían en un texto original y de fines de los años 90 y muy difundido sobre políticas curriculares, son los primeros textos que pone a circular la idea de políticas curriculares,
en ese momento la bibliografía que ellos utilizan viene mucho más de las políticas públicas en general. ¿Mm? Pero ellos dicen, en la política curricular, uno de los elementos a definir es lo que podemos llamar la intensidad del currículum. Ellos dicen, hay dos tipos de currículum, los currículum modestos y los currículum ambiciosos. Los currículum modestos tratan de influenciar solamente en el conocimiento a enseñar. Los currículum ambiciosos tratan de influenciar en el conocimiento a enseñar y en la forma de enseñanza. ¿Por qué vía? Por la vía del currículum. ¿Y por qué se hace vía del currículum? Porque el currículum es una norma oficial en general y nadie discute que tiene que estar presente. Reglamentar la enseñanza ya es un poquito más complicado. En nuestra época, 100 años atrás, no era nada complicado, porque reglamentaban hasta cómo deberían estar sentados los alumnos en los bancos. Así que no se hacían problema con un reglamento. Después de los años 70, me refiero al siglo pasado, ya empezar a reglamentar todo no era tan aceptable. Así que algunas cosas Estamos ya dejaron. avanzando en diseños bastante prescriptivos, ¿no? En términos de no Obviamente, solo qué enseñar, sino cómo enseñar. obviamente. Si uno mira la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que en un momento era la sede de los planes, de los planes nacionales. Después del 80 se municipaliza. Si uno mira lo que va del plan 86 a los actuales planes de estudio, ve que el aumento de la prescripción es notable. Notable. Y si uno mira los planes originales de la 1420 hasta los primeros 30 años del siglo XX, verá que el nivel de prescripción era muy bajo, pega un salto muy grande a partir del año 36, donde el propio plan de estudios define unidades integradas, para que vean que la integración no es nada novedoso. Los motivos de enseñanza. El plan de estudios tenía el plan sintético, el plan analítico, y después un capítulo dedicado a los motivos. ¿Qué eran los motivos? Unidades integradas, centros de interés. Algunos duraban una semana, otros 2 semanas, y ocupaban todo el año escolar. Al plantear eso, el propio plan ya estaba planteando un formato pedagógico didáctico de alguna manera. Esto se mantiene un tiempo. ¿Ibas a intervenir, Cristina? Ah, acá la vemos con la manito levantada, pero bueno, vamos a presentarla. Estás muteada, Cristina. Es muy escolarizada, Cristina, por eso levanta la mano. Bueno, a quienes no han estado en nuestros días anteriores, bienvenida Cristina. Cristina es directora de la maestría en currículum de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, es asesora de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Relaciones Institucionales en la provincia de Buenos Aires, directora de proyectos de investigación, docente de posgrado en la Universidad de Lomas, Universidad de La Plata y Universidad de Lanús, y básicamente fue maestra, directora, supervisora, y desempeñó diversos y múltiples cargos de gestión en el nivel central del sistema educativo bonaerense. Buenas tardes, Cristina, te sumás a esta conversación que estamos teniendo con Daniel acerca Sí, de por supuesto. la didáctica y el currículum, pero terminamos hablando de las políticas curriculares. No, es que para mí, bueno, estas son largas conversaciones con Daniel, ¿no? No, lo que estaba pensando, buenas tardes a todos y todas, ¿no? Daniel, que en esto que estabas planteando ahora, me preguntaba, ¿no? Los motivos para ir avanzando a lo largo de esta historia, ¿no? En cuestiones cada vez más prescriptivas. Supongo que una hipótesis es la expansión de los sistemas, ¿no? O sea, como sistemas cada vez más complejos, o cuáles son las hipótesis de por qué se avanza a niveles mayores de prescripción. No sabría contestar a eso, porque la pregunta, la verdad, honestamente no sabría, porque no es que haya una tendencia
que uno pueda ver mundial al respecto. Digo, hay países donde la autonomía docente es mucho más alta, hay países que regulan mucho más. Digo, a ver, un buen sistema educativo en América Latina es el cubano. El sistema cubano no es un sistema que se basa en la alta autonomía, sino en la alta prescripción. No es simplemente una prescripción reglamentaria, la prescripción viene por la solidísima formación de los docentes. Los docentes tienen muy claro, metódica y sistemáticamente, qué van a hacer. En distintas escuelas cubanas uno no ve sistemas de trabajo tan diferentes, pero no tanto porque esté regulado, sino porque los docentes están muy formados de esa manera, muy concentrados en el logro de resultados. Igual es un sistema que decayó un poco en el último tiempo, cosa que tampoco tengo una explicación que decayó en sus resultados. Tengo una clara explicación de por qué. Cuando uno mira lo que pasó en Argentina, uno ve que la mayor prescripción, pero insisto, es una explicación personal y muy local, lo cual lo hace muy relativo, porque hay que mirarlo esto en el contexto en general, más mundial. Es claramente para mí una expresión de la dificultad de ordenar el trabajo de las escuelas por parte de los gobiernos educativos. Digo, la dificultad creciente que sienten todos los que participan de gobiernos educativos de que en última instancia las prácticas son resistentes a cualquier política, estrategia, etcétera, etcétera. Para mí hubo una reacción a eso a través de lo que podemos llamar el documentalismo, por así decirlo, que no es documentar la realidad, sino aumentar cada vez más la intensidad de la documentación pedagógica. Entonces cada vez escribo más, explico más, textos más largos, más desarrollados, más... Si ustedes miran, porque esto no sé si es paralelo, la labor legislativa en Argentina se está caracterizando por lo mismo, a veces. Uno ve cada vez leyes más largas, 200.000 artículos, digo, la ley Avellaneda tenía 3 artículos. Y uno mira nuestras leyes de educación y tienen 200. Parecería que necesidad de cada vez documentar más la regulación en un sentido de utilizar más el documento como forma de regulación, porque en otras no nos fue bien. Con los documentos tampoco es que nos vaya bien. Pero algo de la ilusión del control, ¿no? También hablábamos en estos días, ¿no? Tal vez la ilusión del control o también por ahí la incorporación a los equipos de curricularistas, de especialistas en ciertas didácticas. Miren, ¿no? yo tengo, así es, yo tengo la computadora, fíjense, este ya está pasado, este era el diseño curricular de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es un tomo de 432 páginas. Este es uno. Yo tengo mi computadora para que me vean bien sobre otros 2 tomos del mismo currículum, con lo cual hacen 3 de 430 y pico páginas, y todavía me faltan 2 tomos más. Ese era el plan de estudios de escuela primaria de Ciudad de Buenos Aires. 5 tomos, entre los cuales sumaban 2.000 y pico de páginas. Algo estaba pasando en este momento. Este es el plan de estudio del año 86 de Ciudad de Buenos Aires, que resolvió en un tomito, también con 400 páginas, pero muchas eran gráficos, no sé si alguien lo recuerda. Permítanme mostrarles. En esto se resumía todo un año de estudio. En esto, en 2 páginas. Tenía un marco teórico más largo. Entonces, algo pasó en esos años que nos llevó a escribir un material cada vez más extenso en el intento de regular una práctica que se mostraba renuente a aceptar nuestras indicaciones. Digo nuestras para todos los que trabajan o han trabajado desde el Estado, la formación docente o el trabajo académico relacionado con educación. Y me parece que hemos respondido con con esto, pero esa es una posible explicación. Habría que mirar un poco más el marco internacional para ver cómo han hecho otros.
¿Mm? Digo, Sí. todo... Sí, Ana, ibas a decir. No, 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 sí, terminé la idea, sí. No, pero digo, en realidad apuntaba a esto, al aumento de la prescripción, y todo esto empezó por la idea de currículum modestos y currículum ambiciosos. O sea, un intento de que el propio currículum definiera de alguna manera también las formas de enseñanza. Y desde ya esto abre toda una discusión. Digo, eh, iba a decir nadie tiene duda, no es cierto que nadie tenga duda, pero hay menos discusión en torno a si el conocimiento a enseñar debe ser regulado vía el currículum. Y cuando lo pensé dije, no, hay lugares y países donde se reclama el derecho a que el conocimiento a enseñar sea una cuestión local, no una cuestión nacional, y deba estar en manos de la comunidad y no del gobierno. Obviamente son países aparte que tienen toda una cultura de gobierno mínimo, por así decirlo, o una cultura de cuanto menos Estado mejor. Sí, o de ¿Mm? altos niveles de autonomía, ¿no? En esa posición, autonomía no relativa, sino autonomía donde cada escuela, ¿no? Tal vez tiene que ver con estas concepciones de vínculo Estado, ¿no? Que por Exactamente. ahí en las perspectivas ideológicas que uno tiene, le hace pensar, si no, en escuelas como fuertes y escuelas débiles, de acuerdo a las capacidades que cada escuela tenga de producir sus mismas orientaciones curriculares, ¿no? Exacto. Pero bueno, como dice Ana, tienen esa tradición, Sí, claro, en las cuales uno pensaría que la discusión en torno al contenido o el conocimiento a enseñar no es regulable por vía de o algún consenso general, etcétera, etcétera. Como en todas las cosas siempre hay un pero, hay una trampita, hay una tangente o hay algún atajo que se toma. Y normalmente en esos países que han tendido a no centralizar la discusión curricular, al mismo tiempo uno ve que paralelamente tienen fortísimos sistemas de evaluación. claro. Y Sí, un poco Hugo nos hablaba de esto con políticas comparadas, ¿no? Los sistemas exactamente, de evaluación vinculados habría que ver a qué y qué es lo que miden esos sistemas y si están preparados a medir, a evaluar currículum o evaluar resultados, ¿no? evalúen lo que evalúen, apunten a lo que apunten, siempre van a tener una base de conocimiento que es evaluado. Y esa base de conocimiento siempre actúa unificadoramente. Si no, piensen en el fenómeno internacional de PISA. Sí, Después de 20 años de PISA, hay sistemas educativos que adecuaron su currículum a PISA. Porque aunque PISA es PISA, ustedes saben, es una prueba internacional que no tiene una base curricular atrás. Se evalúa, según dicen sus creadores, un conjunto de competencias. Está claro que esas competencias en algún modo están generando ellas mismas una base curricular, digamos, no están en el aire. sí, claro. Algo se Sí. evalúa. Lo que se evalúa es un mensaje curricular. Obviamente un país que quiera salir bien en PISA va a terminar adecuando sus políticas curriculares a buenos todos en PISA, con lo cual hay que enseñar aquello que PISA evalúa y no aquello que PISA no evalúa. Entonces, por eso digo, aún los países que no tienen una discusión central sobre el currículum tienen algún atajo para tener un modo de definirlo, y ese modo es la evaluación. Lo evaluado termina actuando como norma de lo que se debe enseñar. Yo decía, porque mi punto es que en currículum hay un consenso más o menos generalizado de que en algo hay que ponerse de acuerdo. En enseñanza, la cuestión no es tan así. No está tan claro. O sea, si yo ahora me paro y digo, debemos tener una política unificada para la enseñanza en las escuelas, estoy seguro que algunos estarían de acuerdo y otros tirarían con piedras. Dirían de ningún modo. Eso es ingresar en la autonomía de la escuela y del profesional de la enseñanza. No le podemos decir cómo tiene que hacer su trabajo. Sí, ¿Mm? uno podría decir también hasta del sentido común, mientras que aprendan, ¿no? Ahí hay un punto, mientras que aprendan. Ahí viene la discusión. Mientras que aprendan qué, bueno, tenemos el currículum, pero ahí viene la discusión, mientras que aprendan.
Y si vemos que no aprenden, Claro. ¿tengo derecho a regular la enseñanza en las escuelas en función de preservar un interés que no es el del profesional, sino el de los estudiantes, sus familias y la sociedad? Ahí la discusión se complica más. No digo que la tengamos resuelta, pero cuando uno empieza a discutir eso, la idea de políticas de enseñanza empieza a tener sentido, porque empiezo a discutir política. Empiezo a preguntarme si tengo o no que regular la forma de enseñar en las escuelas. Voy a dar un ejemplo concreto, en el cual estoy bastante envuelto en este momento. Son cada vez más las constancias, las evidencias, aunque todavía no está totalmente sistematizada, de que los niveles de adquisición de lectura y escritura en los alumnos de escuela primaria y aún secundaria son alarmantemente bajos. Argentina, medida en el 2018, salió en tercer grado por debajo del promedio regional en lectura y escritura, por debajo del promedio regional. A nivel de Honduras, por ejemplo. Un país con un nivel de desarrollo, esto no habla ni bien ni mal de los hondureños, un nivel de desarrollo social, económico, educativo, muy inferior al de Argentina históricamente. Esto obviamente ha creado algún movimiento, pero amén de esa prueba, una prueba muy fiable porque es la prueba UNESCO, y la prueba UNESCO es una prueba mucho más confiable para nosotros, por lo menos a mi entender, que PISA. El MEC es una prueba que sí toma las bases curriculares, sí tiene en cuenta qué se hace en cada país, pues es una prueba latinoamericana, y sí está armada por expertos de los países. Una prueba ya comprobada, está en el cuarto operativo, siempre ha sido una prueba muy confiable. Pero amén de esa prueba, de esos resultados, recorriendo escuelas o viendo evidencia, uno encuentra testimonios en todas las jurisdicciones de estudiantes de quinto grado que no pueden escribir más que palabras sueltas, no pueden escribir una oración completa. Por supuesto, esto varía según escuela, según distrito, según jurisdicción, pero es una cosa muy general. Uno no puede pensar en la escuela argentina que los alumnos lleguen a cuarto grado sin tener dominada la lectura y la escritura. Más aún, en el sistema argentino no era pensable que llegaran a segundo grado sin haber hecho esto. Para decirlo fácil, estamos en una situación crítica respecto a la alfabetización. No a la alfabetización avanzada, a la alfabetización inicial, que, como todos saben, era la misión principal, esencial, de la educación primaria y popular. Era su misión. O sea, si hacía eso, nos empezamos a dar por satisfechos. No era solamente eso, pero era eso como punto principal. ¿Lo consiguió? Claro que lo consiguió. Argentina tiene una tasa de alfabetización enorme. Y esto es obra de la escuela primaria. Bueno, está dejando de tenerla. Peor, tenemos chicos que pasan por la escuela primaria y son funcionalmente analfabetos. O sea, no pueden usar la lectura y la escritura para ningún propósito social relevante. Bueno, uno diría que tenemos un problema grande ahí. E insisto, faltan relevamientos serios a nivel nacional. Tenemos la prueba UNESCO que es más que suficiente, ¿sí? Pero la situación es peor que la prueba UNESCO, porque la prueba UNESCO está dando, el promedio es malo, pero es un promedio. Promedia algunos mejores con algunos peores. O sea, dentro de ese promedio hay gente, uno dice, el promedio domina defectuosamente el sistema. Hay algunos que no lo dominan para nada. Lo hago muy dramático porque digo, este es un aspecto en el cual influye en algo la enseñanza, la pedagogía, ya no el currículum marca claramente, aunque también tenemos que ver algunas cuestiones con respecto al propio esto. Digo, cuando uno estira el proceso, ya no se aprende en un año, se aprende en 2, no se aprende en 2, se aprende en 3, ya uno está dando un mensaje curricular de que el tiempo de aprendizaje no tiene relevancia. O sea, que no tiene relevancia cuando un niño aprende a leer y escribir. Da lo mismo que lo aprende en un año que en 2 que en 3. En tiempo escolar, si ustedes lo miran, no da lo mismo que uno aprenda en 1, en 2 o en 3. Pero cuando yo recién aprendí en 3, hay 3 años que no pude usar para ninguna otra cosa porque no dominaba el instrumento básico de la tarea escolar.
que es la lectura y la escritura. ¿Mm? Entonces, el tiempo de aprendizaje es vital, porque ustedes lo saben muy bien. Yo aprendo cosas nuevas en base a lo que sé antes. Y si el instrumento básico lo domino recién en tercer grado, si es que lo domino, los peldaños anteriores hay muchas cosas que no pude hacer. Y esas cosas que no pude hacer son menos peldaños para lo que toca hacer después. En esta idea de la famosa espiral que todos celebramos y aplaudimos. Le estamos sacando giros a la espiral. Y no es que si empiezo después voy a llegar al mismo lugar. No. No se llega al mismo lugar. Eso lo sabemos muy bien. Digo, el currículo en sentido también da un mensaje que puede ser equívoco. Pero tenemos la enseñanza. ¿La enseñanza ha tenido algo que ver en estos preocupantes resultados en lectura y escritura en Argentina? Porque uno puede decir, bueno, la Argentina en estos años pasó la crisis del 2001, pasó esto, pasó lo otro, tenemos mucho más pobreza, sabemos que la pobreza... Estoy totalmente de acuerdo. Los que trabajamos en educación, nuestra preocupación es qué hacemos con el instrumento que tenemos a mano, que es el sistema educativo, para que lo que el sistema educativo produzca sea lo mejor posible aún dentro de esas condiciones. Ujú. Es como si un médico se quejara mucho de que ahora los pacientes vienen de tal o cual manera. Sí, bueno, usted tiene que hacer lo que pueda dentro de esas condiciones. Cada vez con más extensión de la escolaridad, ¿no? Con más tiempo en la escolaridad. Sí, eso es muy reciente como para apreciar los efectos, pero bueno, después si quieren lo Sí. discutimos al final, porque ahí hay Sí. una medida organizacional que tiene atrás un supuesto pedagógico, que los De que estudiantes van a más. aprender más con 1 hora más, cuando lo que sabemos hace 50, 60 años con el concepto de tiempo de trabajo académico, no se aprende más por el tiempo, sino se aprende más por el tiempo dedicado a tareas relevantes. Sí, sí, O sí. sea, más tiempo sin una propuesta adecuada no produce más No. aprendizaje. Sí. Todo lo que hace es más tiempo, más inversión, y por ahí un beneficio marginal, que hay que ver si justifica a una inversión de un 25% plus del tiempo escolar, de la inversión salarial, etcétera, 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 etcétera. Digo, el tiempo en sí mismo no enseña. Y para pensar que el tiempo es el que era el problema, teníamos que haber tenido un sólido diagnóstico de que estábamos haciendo todo bien didáctica y curricularmente y que nos estaba faltando tiempo. Todo tiempo. A falta de un diagnóstico es muy difícil avalar una política de esas características. Discúlpenme la franqueza, digo, no. Digo, pero bueno. Sí, Pero volvamos. Digo, no, pero porque real. no, tiene que ver con esta cuestión didáctica. O sea, el tiempo sería beneficioso si didácticamente el dispositivo estuviera funcionando muy bien. Entonces, como funciona muy bien, quiero potenciarlo dándole más tiempo. Ahora, si está funcionando mal, con que le dé más tiempo no voy a ganar nada. O insisto, voy a tener una ganancia marginal. Por ejemplo, que un maestro dedique las 4 horas regulares a todo el grupo y esa hora diga, bueno, todo el grupo ya más o menos le enseñé, esa hora se lo dedico a algunos alumnos en particular que más me necesitan, que sería el uso más virtuoso que se podría hacer que yo a esta altura. ¿Sí? Bueno, por ahí eso produce un pequeño beneficio marginal en esos casos. Ahora, si no tocamos el centro del asunto, que es cómo está funcionando el dispositivo, es probable que tengamos problemas. Pero vuelvo a mi punto, que era la alfabetización. La pregunta es si después de 40 años podemos decir que la didáctica relacionada con la alfabetización no está siendo al menos una parte del problema. Y si llegamos a la conclusión de que está siendo una parte del problema, si no tenemos que cambiar eso. Y esto implica empezar a regular la enseñanza en función de otras bases didácticas que aseguren mejores resultados y avances en términos de alfabetización. Y esto lo digo ya no como ejemplo, lo digo en serio. Si nuestros niños y chicas no se alfabetizan correctamente en la escuela,
en tiempo y forma, y el tiempo no son 3 años, créanme, el resto del esfuerzo escolar es totalmente inútil. No mira a ninguna parte. Porque no hay chico o chica que sin saber leer y escribir fluidamente pueda aprender matemática, inclusive matemática, historia, geografía, cualquier cosa que le queramos enseñar. O esas fabulosas materias integradas que inventamos cada tanto, o STEM, o lo que sea. No hay manera. Y cuando digo lo de los 3 años, lo digo porque nosotros hablamos en castellano que de todos de los idiomas alfabéticos del universo es probablemente el más amigable. Lo llama una lengua transparente, porque la relación entre el sonido de la lengua y los fonemas y los grafemas con los cuales la representamos es muy directa. Ustedes dirán, no, hay muchas excepciones, que la S, la C, la C. Sí, pero vayan al francés, vayan al inglés, vayan al portugués. Lo nuestro es una risa. Con lo cual lleva a otra conclusión. El aprendizaje de la lectura y la escritura es mucho más sencillo en castellano que en otras lenguas alfabéticas. Corolario, no hay muchos motivos para que los chicos tarden mucho más de 1 año en aprender a leer y escribir utilizando adecuados sistemas de enseñanza. Creo en esto, no es motivo de hoy, lo podemos discutir otro día. No, por ahí he visto que en el chat hay algunos comentarios y Yo no los miré, preguntas. pido Por ahí, disculpas. no, por ahí sé lo que vamos a hacer, que es la metodología que estamos utilizando. Terminamos este intercambio de preguntas y después abrimos a la participación, si te parece, Daniel, cuando Totalmente. terminemos. Sí, sí, volviendo al campo de la didáctica. ¿Me dejás cerrar la idea, Ana, nada más? Pero cómo no, cómo no. Un segundito, ¿qué es esto? Dije todo esto para decir, para mí este es un caso donde uno debería pensar en términos de una política de enseñanza. ¿Deberíamos o no regularla? ¿Por qué? Porque estamos frente a un problema enorme. En los otros casos puedo decir, bueno, podemos discutirlo. Estamos frente a un problema muy grande, frente al cual el Estado, que es el gobierno de la educación en nuestro país, no puede quedar indiferente. Cuando no puede, digo, es como si tuvieran como la sequía. El Estado no puede quedar indiferente frente a la sequía, tiene que hacer algo con los productores, ¿no es así? Y con los productos. No puede quedar indiferente frente a la deuda externa, tiene que hacer algo. ¿Puede quedar indiferente frente a este problema y a otros que podríamos empezar a mencionar? Si el diagnóstico nos dice que hay algo la enseñanza tiene algo que ver con eso, ¿debemos actuar? O sea, políticamente, ¿debemos hacer algo? Bueno, esto para terminar de ejemplificar la idea de política curricular y política de enseñanza, y por qué en ese momento las dos se empiezan a articular, ya dejan de ser campos independientes, porque uno no puede pensar la una con mucha independencia de la otra. Permíteme un segundo un ejemplo más. Dale, esto espacio. Cuando ustedes miran los programas de estudio de la escuela secundaria, si uno mira todo lo que está ahí, y los de la primaria también, no hay una didáctica interesante que pueda abastecer eso sin hacer un recorrido a la carrera y superficial. No hay. El propio plan de estudios está obligando, una vez se queja, no, por los profesores de secundaria, que pídale a un profesor de secundaria que lleve adelante su programa con una didáctica que vaya en profundidad, que sea comprensiva, que permita la percepción de los estudiantes, que permita llegar al fondo de la estructura del conocimiento y todas esas cosas que tanto nos gustan a los pedagogos. Si tiene que cubrir ese programa, es literalmente imposible. Aunque el plan de estudios no hable de didáctica, la está empujando de un modo. No se puede hacer otra cosa que una pedagogía transmisiva. No hay manera. O renunciar al plan y al programa y dar la mitad de las unidades. Con lo cual uno tiene la queja de todos los colegas después, de que tus alumnos no saben, etcétera, todo cómo interactuar el sistema en todo eso. Ahí tienes otro ejemplo de cómo una de las políticas, por así decir, influye en la otra, aunque no se le haya ocurrido ni pensarlo. Y si no les digo, hagan la prueba.
de meter en un año escolar ese conjunto de contenidos, trabajándolos como Dios manda. Esto es con una didáctica que apunte a la comprensión, la profundidad y la producción. No importa cuál sea la que ustedes quieran utilizar, pero tenemos rasgos que a todos nos parecen que están bien. Bueno, ahí es donde uno ve cómo las dos se empiezan a articular como líneas de política. Y uno tiene que estar pensando en el conjunto. Perdón. No, no, está bien. Cristina, tenés la manito levantada. Desmuteate. Estás muteada, Cris. Parece que la tenés que desmutear vos, Ana, ¿no? No, a ver, espérate. Antes nos puso eso. No, no, porque tengo silenciarla, ¿no? Y no quiero silenciarla, quiero. No quieren que hables, Cristina, sos una voz que altera. Ahí está, Ahí ahí está. ves que era ella, era problema de usuario. No, porque dice que vos me tenés que habilitar. Me salía a mí ese comentario. Lo que estaba pensando, Daniel, era que habría que abrir y poder decir cuáles son los componentes de una política de enseñanza, ¿no? Porque a mí me parece que una cosa es cuando queda reducido a una cuestión de un enfoque, ¿no? Entonces digo, y la enseñanza es mucho más que eso, lo sabemos, por lo mismo que vos estabas diciendo al inicio, la cuestión del sistema, etcétera, y todo lo demás. Entonces, me parece que habría que abrir esa discusión en términos de cuáles son los componentes de una política de enseñanza, ¿no? Porque creo que ahí hay una gran traba, ¿no? En términos de los gobiernos y de la gobernabilidad del sistema para lograr eso para lo cual estamos, ¿no? Como decir, bueno, tenemos que lograr que todas las pibas y pibes aprendan a leer y escribir. Coincido con la cuestión de los planteos de tiempo que vos estás planteando, ¿no? Y porque me parece que también eso de poder pensar los componentes de las políticas de enseñanza también nos van a ayudar a poder pensar qué lugar cabe y hasta dónde, qué es lo que se regula, qué es lo que debiera regularse y con qué alcance, ¿no? Porque la verdad que, no sé qué opinas vos, yo creo que hay otra de las cuestiones que hubo como una pérdida del quehacer del docente, ¿no? Esto cuando nosotros decimos, bueno, el docente planificando, pensando en la situación de sus estudiantes concretos en esta escuela, el director haciendo la devolución, ¿no? Que tiene que ver que para mí con otra categoría que es de qué cuestiones somos responsables, por qué cuestiones tenemos que responder, ¿no? Y creo que hay ciertas cuestiones, digamos, que se han diluido y que no han sido repuestas con ninguna otra cosa, simplemente están diluidos. Y una de las cuestiones es esta gran, y que por supuesto yo entiendo lo que pasó en la pandemia, es que hubo el documentalismo de explicación del currículum, ¿no? Llegó a todo tipo trascendió todo tipo de límites, tenemos secuencias por todos lados, pero también no tenemos ese profesor, ese maestro que planifica, que se sentaba a tomar decisiones, ¿no? Decisiones metodológicas que implicaban otro tipo de lectura, ¿no? Esto me parece. Y esa ilusión del control, como planteaba Ana, didáctico, donde yo quiero que todos estén trabajando la secuencia de tal o cual manera, etcétera, y todo lo demás. A las claras con resultados
que no nos satisfacen a nosotros, que no satisfacen al sujeto concreto, al aprendiz, el que está aprendiendo. Esto es. A ver, la pregunta es difícil, ¿cuáles son los componentes? Hay que pensar un poco, porque aparte no sería exactamente igual en cualquier lado. Yo pienso que hay que pensar más bien en las grandes dimensiones para después pensar los componentes. Una es clara, el vector que va de la regulación a la autonomía. Perfecto. Digo, si uno mira, por ejemplo, el sistema finlandés, digo, porque es muy nombrado, es muy exitoso, funciona muy bien, pero Finlandia funciona bien, no funciona bien el sistema educativo. Eso es lo que a veces no se dice. Uno mira, el sistema educativo no es independiente, es un país que funciona bien, con unos niveles de acuerdo y consenso social que parecen de otro mundo, literalmente. El sistema finlandés es un sistema que fue pasando progresivamente de mucha regulación a cada vez más autonomía. Y cada vez el nivel central va a soltar, y los proyectos, Finlandia todo proyecto es por lo menos a 10 años, digamos, no hay nada que hagan a menos de 10 años. ¿Sí? O sea, aparece el proyecto hoy y lo vamos a implementar en 10 años. El proyecto ya está. Y empieza a funcionar de a poquito, con piloto, etcétera, etcétera. Digo, por ejemplo, están avanzando hacia unidades integradas, curriculares integradas en la escuela secundaria. ¿Sí? Empiezan hoy con una unidad integrada en la escuela secundaria. Una. ¿Cuánto tiempo lo van a testear? 10 años. ¿Mm? Si les va bien, vamos a empezar a articular más. Hacen las cosas con plazos largos, pero una de las cosas que han hecho en esto es cada vez aumentar mucho más la autonomía local, tanto el curricular, dispositivos de enseñanza, no en una escuela, tienden a funcionar mucho en red. Entonces, ahí claramente avanzan hacia más autonomía. Argentina está en un caso muy, muy distinto a eso. Estamos justamente en el otro lado. Tenemos malos resultados, no sé qué opinan ustedes de la formación docente, pero creo que nadie está muy satisfecho de las capacidades que tienen las maestras y los maestros recién recibidos y profesores y profesoras recién recibidos cuando encaran su actividad escolar. Bueno, ahí tenemos un primer problema que tendremos que ver, porque eso también influye en lo que uno haga como cuánto regula y cuánta autonomía. Digamos que hay una proporción, una relación inversa. Cuanto más profesionalidad y más competencia, menos regulación y más autonomía. Cuando menos, lo aumento. ¿Por qué lo aumento? Porque necesito que las cosas salgan bien. Y todo esto que estoy diciendo, usted lo tiene que poner en términos de sistema, que sé que no siempre es un término agradable o que a todo el mundo le guste, pero sí para pensar estas cosas. El sistema educativo está hecho para una función. Yo decía antes la transmisión cultural, bájenlo esos términos concretos, que es para el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones en un conjunto de conocimientos. Necesitamos que lo sepan para aumentar la eficacia en su participación social, productiva, política y personal. Y aunque a algunos tampoco les gusta el término eficacia, lo voy a usar en el sentido de que la gente pueda hacer mejor aquello que tiene que hacer en su vida. Si se lo digo así, creo que nadie se va a enojar. Bueno, eso es eficacia. Que uno pueda proponerse objetivos y cumplirlos, que uno tenga las herramientas para desenvolverse en la vida personal, en la vida social, que tenga capacidad para votar bien el domingo que viene, digo, para poder desempeñarse en el mundo del trabajo y para contribuir al desarrollo de la sociedad argentina. Eso es eficacia. En lo personal, digo, siempre lo digo a propósito, la democracia es un sistema que se basa en la eficacia. No todo lo contrario, digo, porque la democracia es un sistema en el cual creemos que la distribución de recursos es lo más equitativa posible. Para que sea equitativa hay que ser eficaces. Si no somos eficaces,
nunca vamos a lograr los ideales de justicia que perseguimos. Porque estos no son abstractos, hay que hacerlos. ¿Mm? Nadie le discutiría, también estoy de ejemplo siempre, a un cirujano o a un piloto de avión el hecho de que sea eficaz. Al contrario, rogamos a los dioses del cielo que sea eficaz, porque si no es eficaz estamos todos en problema. Bueno, esto se puede extender a todo. Ahora digo, para que la... Miren, me fui por esta vuelta de la eficacia y olvidé lo que estaba... ¿Dónde lo había empezado? Me pasa una vez por reunión, me pasa. No más, creo, Estaba no. Cristina, te había preguntado de las dimensiones de la didáctica Las que eran dimensiones. posibles de Yo decía, escribir. yo decía el balance entre regulación y autonomía tiene que estar sometido a la eficacia en el funcionamiento del sistema. Y yo el funcionamiento del sistema puedo garantizar distintos tipos de eficacia con más autonomía o con más regulación, según qué, según sea el conjunto de condiciones, de competencia y cómo esté armado la cosa. En algunos casos tengo que regular más para que funcione. En otros casos necesito regular menos. Y al contrario, regulando menos, a veces la eficacia aumenta. Es lo que descubrieron los japoneses de Toyota hace ya como 40 años o más. Se dieron cuenta que seriando menos, prescribiendo menos y regulando menos, obtenían mejores resultados. ¿Cómo? Dejándole a los trabajadores decidir su propia forma de trabajo. Ahora, por supuesto, eran trabajadores altamente capacitados, que conocían muy bien el sistema productivo y que eran capaces de mejorarlo y de innovar. ¿Qué hicieron? Les dieron libertad. Salieron de la cadena en serie. Se dieron cuenta que podían... Ahora, en algún otro caso, uno no puede salir de la mayor prescripción porque la gente no está suficientemente preparada. Y uno necesita que puedan funcionar de todos modos, cumpliendo bien con su tarea. Sé que todo esto que estoy diciendo puede ser extremadamente odioso, pero creo que si en educación no empezamos a hablar de una forma un poco más odiosa, vamos a seguir en problemas, porque estamos en problemas porque hemos sido muy complacientes con nosotros mismos y con nuestras propias filosofías e ideas durante demasiadas décadas. Y yo estoy lo suficientemente viejo para poder hablar de un modo odioso, si me permite. Como somos de pares generacionales, te lo vamos a permitir, Bueno, e inclusive podemos sumar ustedes, alguna idea odiosa pero también. no, sí, pero la gente que está escuchando es mucho más joven. Pero digo, no, acá no, acá ser complaciente o andar recurriendo mucho a la idea de lo que es mejor, no funciona si lo mejor es un mejor abstracto. Lo mejor se tiene que reflejar en aprendizaje de nuestros estudiantes y en formación de nuestros estudiantes. Y si no se refleja en eso, yo hace poco mandé, no sé si está publicado, justamente para la revista de la Dirección de Escuelas para el Monitor, ¿sí? Un trabajo muy cortito, donde retomaba y cuestionaba una idea que ustedes conocen mucho, la de buena enseñanza de Festemacher, ¿sí? Una idea que circuló así. Si ese hombre cobró $1 por cada vez que la idea fue mencionada, es más rico que Elon Musk, ¿sí? Ahora, cuando uno mira la idea de buena enseñanza, si la recuerdan, para él buena enseñanza es la enseñanza coherente con el principio moral del que enseña. O sea, pone el patrón de buena enseñanza no solo en términos de un precepto moral, sino de una decisión individual. Es una idea interesante, la contrapone la idea de enseñanza eficaz, etcétera, etcétera. Yo no quiero traer esa discusión. Pero ahí yo en algún momento me empecé a preguntar, ¿una enseñanza puede ser buena si no es eficaz? O sea, ¿solo es buena porque yo como enseñante o pedagogo la considero buena? ¿Porque está de acuerdo con mis principios pedagógicos? Independientemente de los resultados que obtengo. Lo Sí, bajo un un poco lo ejemplo que concreto. decíamos hoy, ¿no? No importa cómo, si las pibas y los pibes aprenden, ¿no? Un poco volvemos Claro, a esa idea pero, que ese, planteamos al principio. ese planteo que vos haces, Ana, con el cual yo podría coincidir,
es un planteo que muchos tacharían de no moral. ¿Cómo no importa cómo? O sea, ¿el fin justifica los medios? ¿Vamos a probar eso? El tema es qué fin y qué medios, por supuesto. Sí, claro. Hay algunos comos que podrían ser ilegítimos, pero hay que entender, y esto es parte de la discusión del campo didáctico y de una política de enseñanza, como preguntaba María Cristina, que es, te dije María Cristina porque vi el cartelito, negra, disculpa. Sí, me sorprendiste. Te Dije, ¿de parece quién como está una hablando? como una canción de cumbia, María Cristina. Yo también me sorprendí cuando lo dije, pido disculpas. Perdón, compañeros, está Marina también del grupo Currículum Argentino, no sé si ustedes la están viendo en el cuadradito, Marina Pauloso, que estuvo acompañándonos el martes, los está escuchando atentamente, por ahí alguna idea, Marina, te veía sonreírte además. Sí, pero termino con esto y después la dejamos Sí, Marina, dale, porque si no después ya vieron que me olvido, ahora ya me olvidé dale. inclusive, mientras decía que me iba a olvidar, me olvidé de verdad. Estabas diciendo esto de que lo moral, qué fin, qué medios, que hay algunas maneras mejores que otras. Si puede ser una decisión, claro, otra dimensión de una política de enseñanza es la discusión en torno a si hay una buena forma de enseñar, cosa que muchos pedagogos tienden a pensar y asumir, o si la respuesta al cómo es una respuesta plural. Esto es, si las herramientas disponibles son varias. Y si una política de enseñanza tiene que asumir esa variedad como correcta, siempre y cuando lleguemos a los lugares en los cuales nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, vía el currículum, que estamos dispuestos a llegar. Y esa me parece que es una segunda dimensión que también la política de enseñanza debería comenzar a pensar. La tercera es cómo se crea una sinergia entre enseñanza y currículum. Y yo di un ejemplo antes. La densidad de los currículum actuales dificulta en muchos casos un correcto proceso de enseñanza, porque nos hemos vuelto extraordinariamente ambiciosos en lo que pretendemos en términos curriculares. Y aparte nos hemos puesto muy ambiciosos sin ningún trabajo serio de monitoreo o evaluación acerca de esos contenidos y de lo realmente adquirido en base a los contenidos que definimos como necesarios. Con el cual estamos creando buenas sinergias y ni siquiera sabemos estamos planificando adecuadamente. Ese me parecería un tercer punto que deberíamos tener en cuenta. Y el cuarto punto, que me parece que es el más crítico y todo, es cómo interactúan agencias de gobierno, sistema escolar, escuelas, docentes, en términos de mejora de la enseñanza. Hoy día las respuestas que hemos dado son muy insuficientes. Vía la capacitación o vía los documentos muy detallados, que alguien me diga de la reforma educativa del año 95 hasta ahora, cuáles fueron nuestros éxitos en ese sentido, estaría dispuesto a aceptarlo y me miraría eso. La verdad que no hemos tenido tanto éxito. Esa interacción entre esos cuatro elementos hay que repensarlas en términos de políticas de enseñanza y de políticas curriculares también. Habida cuenta que todos creo que tenemos bastante claro que los diseños que diseñamos, cuando uno los mira puestos en acción, están pasando otras cosas, es muy diferente. Sin embargo, lo seguimos haciendo igual. Entonces, creo que acá hay que pensar cuál es el tipo de articulación que hay que generar, con intensidades puestas dónde y cómo, para poder llegar en algún momento a un buen puerto. Y un buen puerto es siempre un puerto, y acá retomo, Dewey tiene un artículo maravilloso, un capítulo maravilloso en Democracia y Educación, donde habla sobre los fines de la escuela. Y cuando uno lo mira es un artículo que
con la idea de fines trabaja tanto sobre la enseñanza sobre el currículum. Más allá de lo interesante del artículo, que diluye la diferencia entre medios y fines, tomando lo que decía antes Ana, él decía, le llamamos fines cuando expresa la dirección futura, le llamamos medios cuando es la acción actual, en un momento tal en el cual todo medio en algún momento termina siendo un fin y todo fin termina siendo un medio. Porque cuando llegué a él, se convierte en instrumento para el otro. Entonces es un problema de orden en la secuencia de la acción. Bueno, esto estaba muy allá en su pensamiento. Pero Dewey dice, los fines educativos no pueden sino basarse en un cuidadoso análisis de las condiciones actuales, porque es desde el desarrollo, desde el despliegue de las condiciones actuales que podremos llegar a ellos. Y termina diciendo de manera... Piensen, lo está escribiendo hace más de 100 años. Dice, las teorías pedagógicas sociales frecuentemente violan este principio. O sea, se elaboran haciendo caso omiso de las condiciones actuales. Y este sería quizás el primer principio de cualquier política curricular y o de enseñanza. ¿Cuáles son las condiciones actuales en el sistema y en las escuelas para que lo que estamos planteando se haga posible? Si no, no importa la intensidad que le demos a la capacidad, a la documentalitis, no va a funcionar. Entonces, análisis de las condiciones actuales y de sus posibilidades. No es otra cosa que lo que nos planteamos los que enseñamos con nuestros estudiantes. ¿Dónde ponemos la enseñanza? Donde ellos están. Y si no la ponemos donde ellos están, no vamos a ir a ninguna parte. Y esto todos los que enseñamos lo sabemos. No importa lo que nos diga el currículum, no importa lo que no importa lo que nos diga nadie. O ponemos la enseñanza donde están ellos, o no avanzamos. Con las políticas pasa lo mismo. O las ponemos donde está el sistema y las escuelas, o no vamos a avanzar. Y no alcanza con un horizonte lejano. O sea, yo no creo en que el avance sea tiro de adelante y la cosa avanza. El avance es así, y no así. Así que el tema no es poner muy alta la tablita, sino crear la suficiente energía en el piso para subirlo. Y eso implica, en términos políticos, mirar dónde estamos. Que con lo que estás diciendo jamás significa eso que a veces te dicen, bajar la calidad, ¿no? Entre comillas. Claro. Al contrario, eso es subir Claro. la calidad. Digo, es al revés de esta perspectiva de lo que estás planteando. No hay nada más propenso a bajar la calidad que plantear una meta irrealizable. Porque cuando la meta es irrealizable, tiene dos problemas. Una, que es irrealizable; dos, que desorganiza el trabajo, porque deja de haber una pauta clara. Y la gente, en el intento de alcanzar una meta irrealizable, hace cualquier macana. En lugar de plantearle un camino sensato, concreto, progresivo y gradual, que ordene, le estoy planteando una meta que nadie puede alcanzar, con lo cual, primero no le doy una pauta de organización, lo cual ya es suficientemente grave, pero encima le desorganizo todo el trabajo, porque estoy trabajando en un camino sabiendo que en realidad tendría que estar trabajando en otro. Trato de hacer compromisos incómodos. Al contrario, la mejor manera de bajar la calidad es seguirnos proponiendo altas metas que no tenemos ninguna garantía de que nadie razonablemente pueda alcanzar. Porque dejé de cumplir el rol de la política, que es dar un mensaje claro, ordenador y regulador de lo que tiene que regular. Y esa es obligación de las políticas. Dejé de dar una indicación clara al sistema de qué tiene que hacer y a dónde ir. Y encima le creé un conjunto de tensiones, a las que ya tiene de por sí todos los días. Y de tironeos. ¿Sí? Tanto curriculares como didácticos. Hoy estamos tratando de salir de ese lío. De ese lío, sí, sí, sí. Digo, y es cierto que la Argentina atravesó 1000 crisis. Nadie puede decir que la situación social no ha afectado el sistema educativo. Y no me refiero a la pandemia. Olvídense, pensemos del 19 hacia atrás. Pongamos que el 20 todavía no llegamos, que somos jóvenes y todavía no vino el virus. ¿Sí?
Obviamente a la sociedad argentina le pasaron muchas cosas, obviamente impactaron el sistema educativo. Ahora, la pregunta es si estuvimos a la altura de ese deterioro de las condiciones, que aparte no fue todo el tiempo tampoco, ojo. Porque tampoco es que estuvimos en crisis todo el tiempo. Argentina tuvo años mejores, afortunadamente, mucho mejores. Sin embargo, cuando uno mira la película de los dos educativos en Argentina, fue siempre en descenso. Obviamente hay algo que no está funcionando en el dispositivo. Y ese dispositivo básicamente, yo es que las políticas educativas son todo lo demás, pero el corazón es esta confluencia entre políticas curriculares y de enseñanza. Porque eso arma Perdón, no te entendí, Daniel, políticas curriculares y de enseñanza. y de Eso enseñanza. arma el dispositivo central de la escuela. Ahí se define la suerte. Por supuesto hay que financiarla, hay que pagar bien a los maestros, pero el corazón no importa cuánto les paguen, y eso ya está suficientemente demostrado. Las mejoras económicas no han generado por sí mismas mejoras educativas. ¿Mm? Si uno no logra mejorar esta conjunción. Gente, hablé mucho, les pido disculpas, acá yo acabo mal. No, Daniel, lo único que son 4:30, ¿no? Y lo que vamos a hacer, estuvo fantástico, porque son temas de verdad, de preocupación, más allá de delimitar campos, preguntas de campos epistemológicos, ¿no? Y por dónde anda la investigación. Creo que nos traes esta preocupación sobre la que solemos hablar, ¿no? Y que la puedas compartir con, hemos tenido entre 90 a 100 personas participando de esta charla. Lo que les propongo a vos, Cristina, a vos, Daniel, Marina se disculpó, se tenía que retirar, es que por ahí abrimos alguna pregunta o reflexión, si les parece, de quienes están acompañándonos en esta tarde. Ha habido bastantes en el chat, pero la verdad que leerlos y escuchar, si ustedes levantan la mano, les vamos acá. Diego, ¿les parece, Daniel, Cristina, que... Sí, absolutamente. Escuchemos a los colegas que están en el Zoom. Va, Diego, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Daniel, Cristina, Ana. Estuve muy atento escuchando el planteo de Daniel. Yo les hablo desde Mendoza, y aquí hay una centralización de la política didáctica en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y esa centralización se hace de manos de, por lo menos discursivamente, de estudios neurocientíficos. Y frente a la diversidad de los contextos en los que las y los docentes van llevando la propuesta, esa propuesta se encuentra con muchos ruidos. Entonces digo, bueno, ¿será la centralización de las políticas de enseñanza realmente el remedio a esta situación que describe Daniel, que yo coincido absolutamente? ¿O tendrá que ir por otro lado? Yo pienso en las políticas de formación como una de las, quizás una de las políticas más fuertes para que frente a contextos diversos puedan tomarse las decisiones que correspondan. Así que bueno, nada, era plantear eso, poner en duda si realmente puede ser un remedio o no. Algunos elementos aquí van indicando que quizás no lo sea, o al menos esta política de enseñanza no lo estaría haciendo. Me parece, Diego, que en el final estás planteando una clave. Es muy difícil diferenciar cuando uno discute el tema si el problema está en una política centralizada o en esa en particular. Primero habría que ponerse de acuerdo en eso y ver qué es lo que está pasando, porque por ahí es mala, está mal llevada. Hay que discutir con mucho cuidado esa cuestión, para ver, y sobre todo el problema que se quiere resolver, y por todo también diferenciar lo que es una política de impacto de una política a largo plazo. Un problema de necesidades. La formación docente, por supuesto que siempre es clave, pero opera a muy largo plazo. A muy largo plazo, aparte porque no importa lo que uno haga en la formación docente, en el sistema seguirá habiendo docentes
formados antes de la mejora que uno introdujo, si es que es una mejora, durante 30 años más. Pero la formación docente tiene ese límite. Digo, cuando uno mira en política, tiene varias formas de actuar. Una es la que uno llama formación de capacidades. Un caso sería formación docente, por ejemplo. Pero son formas de operar políticamente que actúan a mediano y largo plazo. Hay que ver cómo uno hace cuando tiene que trabajar. Uno necesita impacto, necesita resultados más rápidos, que son Y que parte de da las la discusiones de la sensación, política. Daniel, da la sensación también que parecería que para ser usuarios, en el término poniéndole de determinados diseños curriculares, los docentes tienen que ser súper especialistas en determinadas perspectivas. Entonces se da esa paradoja también, y vos señalas esto de formar en capacidades, y no solo capacidades para la enseñanza, sino en el dominio de ciertas perspectivas, ¿no? Y se complejiza también imaginar a un docente que además tiene que tener la inicial y la especialidad y la superespecialidad en esa perspectiva didáctica, ¿no? Y el tema es qué es lo que le pedimos que sepa. Sí, claro. Y por ahí confundimos un poco los diseños curriculares con lo que son nuestras propias tradiciones académicas, bajo el supuesto de que se opera mejor cuanto más se domine el marco teórico. Y esto es solo relativamente cierto. Solo relativamente cierto. Digo, muchos de los que dominan sólidamente el marco teórico no serían capaces de arreglarse en la sala de clase ni con la mitad de idoneidad que se manejan docentes que no dominan ese marco teórico, pero que tienen un conocimiento práctico intenso, profundo y saben cómo hacer las cosas. ¿Sí? Y los que dominan el marco teórico del currículum por ahí naufragarían en una semana. Entonces, por ahí estamos haciendo que nuestros instrumentos exijan unas competencias que no son necesarias, por lo menos no en el momento actual. Todo lo que digo es un problema de momento. Por ahí serán buenos en unos años, no están sirviendo ahora. Por eso hay que ubicarse mucho ahora. ¿Qué necesitamos ahora? En unos años mandamos a todo el mundo a la universidad, no hay problema. Ahí Iván tiene la mano levantada y luego Marilu. Iván. Estás muteado. Ahí está. No me estaba permitiendo. Muchas gracias. No, excelente disertación, me encantó. Y hay un par de preguntas que incluso la coloqué en el chat. La primera, este tipo de decisiones tomadas en materia de política educativa, como el ejemplo que puse hace un momento de la jornada extendida, ¿sí? Con relación a ese tipo de decisiones, no se tratan de decisiones, por un lado, descontextualizadas, incluso habló de una falta de un diagnóstico para tomar esas decisiones. Y por otra parte, pregunto, realmente las decisiones políticas también están fundamentadas en determinados marcos teóricos. ¿No hay una fuerte incidencia de una didáctica de perspectiva crítica que haya fundamentado ese tipo de decisiones? Por un lado, ¿no? Otra pregunta es, durante esta semana, la verdad que me encantó estos conversatorios de toda esta semana y felicito a todos los que han organizado, pero se trabajó mucho la idea de romper el currículum, de una reinterpretación del docente del currículum, y creo que entra en contradicción con esta otra idea de regular la enseñanza, ¿no? ¿Es así? Sería como una pregunta. Y la tercera, y el tercer punto sería, frente a este contexto que ha planteado actual de crisis, si se quiere, ¿cuál sería el desafío para la formación docente, ¿no? Ya sea en ejercicio, ya sea la formación docente inicial, más allá de que algunas se puedan resolver quizás en el corto plazo y otras más bien a largo plazo? Te agradezco las preguntas. Trato de ir rápido. Digo, el tema de la extensión de la jornada. Primero, no creo que haya atrás un planteo particularmente ligado a un enfoque teórico particular, creo que es una respuesta política, instrumental a una situación. En lo personal quiero aclarar una cosa, no tengo nada en absoluto contra la extensión de la jornada, más aún. Creo que la jornada escolar debería ser todavía un poco más larga, hacia las 6 horas. Deberíamos pasar a escuelas de turno único, por supuesto.
y que haya una única jornada escolar extendida con todas las condiciones como hay en otros países del mundo, aparte con otras escuelas, porque tendremos que tener otros edificios, en fin, tendremos una serie de condiciones distintas. Hoy día no me parece un planteo viable, pero lo aclaro para decir que si tuviésemos que ir a futuro en esa dirección, me encantaría tener una escuela con un parque, un jardín, unas buenas aulas, muchos talleres, un buen comedor, un buen lugar de estar, donde los alumnos pasen buena parte de su día. Una jornada de 6 horas por lo menos, no completa, sino ese horario. Los niños tienen que tener tiempo de que su vida pase fuera de la escuela también, por supuesto. Ahora, eso es una cosa, como un planteo totalmente... En este momento, extender la jornada... Lo que yo dije es, si se extiende la jornada escolar, tiene que ser junto con que uno asegura una mejora en los procesos de enseñanza. De modo que la extensión se aproveche en mejores prácticas de enseñanza y mejores procesos de aprendizaje. Si las dos cosas no van juntas, la extensión en sí misma no va a asegurar mejoras en el aprendizaje, salvo, insisto, de un modo muy marginal que no estoy seguro que justifique la gigantesca inversión que eso requiere. Esto es todo lo que quería dejar. Digo, es un problema político, nada más que eso. Es como uno, no que la medida en sí misma no pueda ser adecuada, ¿sí? Después vienen problemas infraestructurales. Digo, todos los que trabajamos alguna vez en jornada completa, vimos que pasar un día entero en una escuela, de muchas de las que conocemos, no es el mejor ámbito, ni la mejor manera, ni un buen lugar para experimentar. A ver, los chicos y las chicas docentes viven en la escuela, es su vida, no es solamente un paso. Tiene que ser un paso grato, sostenido, contenido. Tiene que haber un buen lugar para estar, un lugar para descansar, un lugar para comer adecuadamente, un lugar para aprender, un lugar para estudiar solo, un lugar para jugar. También hay que asegurar condiciones de infraestructura. Pero yo no estoy para nada en contra de extender una hora de la jornada escolar, sino esto tiene que estar acompañado de otro conjunto de cosas. Si no está acompañado, y habías dicho una cosa más al final que yo... Lo de la regulación y la autonomía. ¿La podrías repetir, Iván, porque me lo olvidé? Como que había sobrevolado, ¿estás, Iván? La idea de autonomía o de romper el currículum en estos Ah, de días. romper. Sí, era la idea de romper el currículum. A ver, el grupo Currículum Argentina está conformado por gente que tenemos distintos enfoques, perspectivas y miradas, como se habrán dado cuenta. En lo personal yo tiendo a ser un poco más clásico. Prefiero un currículum sensato, amigable, y que se lleve adelante, y no uno que haya que romper por algún motivo. Currículum que consensuemos, que sea lo más participativo posible, y que sea un buen instrumento de trabajo. Me parece que ese es el lugar que debe ocupar el currículum en términos de política educativa. En términos de teoría de curricular podemos discutir muchas cosas, pero mi punto acá hoy es cómo funcionamos en términos de política educativa. Bien. Pero yo preferiría no romperlo, preferiría que esté bien hecho y que sirva como instrumento a los que tienen que enseñar y que no haya que hacer un curso para entenderlo. Excelente. Porque es un instrumento. Y si yo a un trabajador le doy un instrumento, le doy el manual de operaciones de la máquina en chino, y va a ser difícil que opere la máquina. Se lo tengo que dar traducido. Es lógico. O enseñarle chino. Me parece que nosotros estamos optando por dárselo en chino y enseñarle chino. Cualquiera se dará cuenta que es un camino muy complicado. Mejor se lo damos en castellano, que ya saben hablar. Bien, Marilú. Estás muteada, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que un placer enorme estar charlando acá con ustedes. Me va a sonar una alarma porque en breve tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Justo ahí está. Gracias por este espacio. La verdad que es muy emocionante. No pude participar en muchas otras charlas, pero realmente son muy valiosas todas las propuestas.
acuerdo en muchísimos puntos con Daniel, muchas otras cosas me las quedo pensando. Soy profesora de formación docente y también soy maestra de grado, y el aula, pienso en el aula de primaria, la cual en este momento no estoy habitando con continuidad, voy tomando reemplazos porque ya me estoy como quedando en el nivel superior, y pienso en lo que dijo en un momento Cristina sobre el tema de los componentes de la enseñanza, y no puedo dejar de desconocer y de pensar en la infancia actual, en los docentes poniendo el cuerpo, acompañando el crecimiento de los niños hoy, en esta sociedad tan violenta. Ya sabemos todas las noticias horribles que hemos recibido estos días, y también entiendo que la enseñanza, pensando en los términos que fue desarrollando Daniel, pienso que requiere de ciertos encuadres, ciertas regulaciones, en una sociedad que muchas veces, estando con los pies en el barro, cuesta ver lo difícil que son ciertas referencias, ciertos marcos de regulación para todos los ciudadanos. Y digo, la enseñanza de la lectoescritura, la alfabetización hoy, requiere de estrategias que probablemente tengamos que construir los maestros que estamos poniendo los pies en el barro, en la tierra ahí, porque creo que muchas de las formas de enseñanza que conocemos, que son tradicionales, que enseñamos desde la formación docente, no se condicen para nada con los sujetos de la educación, con las infancias que tenemos hoy en las aulas. El otro día hablaba con la maestra de mi hijo de nivel inicial, y es tremendo cómo los docentes de nivel inicial están detectando que los niños piden pantallas en el aula de nivel inicial, cuando en el nivel inicial sabemos que vamos por el tema del juego, de los primeros vínculos. Entonces digo, qué gran trabajo, qué gran desafío. Acuerdo con que necesitamos regulaciones y políticas educativas que nos orienten, que nos sostengan para poder seguir poniendo el cuerpo, y que lo que hagamos realmente nos permita seguir de pie a los docentes, les permita a nuestros estudiantes aprender, y que todos podamos estar disfrutando en la escuela. Yo, en la experiencia que tengo del Plan 25, creo que es una medida, acuerdo por completo con Daniel, no se ha hecho pensando y desconociendo por completo las realidades de las escuelas. Yo soy de Cañada Gómez, Santa Fe, y está complicada la situación. Al mismo tiempo tengo una gran pasión por esto, y bueno, y me comprometo a seguir trabajando y a seguir aprendiendo junto a ustedes, porque bueno, tenemos mucho por hacer y por crear juntos. Pero muchas gracias. Sí. Igual quería hacer una sola aclaración con respecto a que hay que construir, pero yo recomendaría que uno construya en base a lo mucho que ya hay hecho. No vale la pena inventar en todo esto. Y no hay que tener miedo a no inventar. Siempre los pedagogos, eso es una receta, y yo le voy a confesar una cosa: a mí las recetas, cuando son buenas, me interesan mucho. No tengo ningún problema, y a ninguno de ustedes creo que le preocuparía tener una buena receta para resolver una buena comida, por ejemplo. En pedagogía no es muy diferente. El problema no es si es una receta, el problema es si sirve, y si yo la puedo adoptar y utilizar bien. Y como en didáctica ya hay mucho hecho, mucho recorrido, mucho armado, mucho probado, la verdad que primero, antes que inventar, es mejor ver qué es lo que se hizo. Así así funcionamos aparte como sociedad y como cultura. No inventamos todo de nuevo. Construimos sobre la base de lo que hicieron nuestros antecesores o nuestros pares, ¿sí? Y miramos qué es lo que hay hecho para hacer algo. Yo creo que nuestra tarea es mucho más de adaptación que de invención, por una cuestión muy sencilla, porque hay mucha respuesta a los problemas de enseñanza. Ustedes no se conocen ese libro de Perkins, La Escuela Inteligente, un libro que ya tiene como 20 años, un libro precioso, la verdad que muy bien hecho y muy bien escrito. Él decía, los pedagogos andan siempre buscando el método salvador.
Y creen que el problema hasta ahora es que no teníamos el método adecuado. Dice, yo creo que tenemos muchos y suficientes métodos disponibles. Lo que pasa es que no sabemos cómo usarlos bien. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Bueno, estamos Sí, llegando... sí, yo lamento, yo quiero pedir disculpas. Hay un montón de preguntas en el chat que vi que iban apareciendo, Sí, que era muy difícil retomar, tomar al vuelo. Digo, está claro que algunos de ustedes planteaban el tema de formación de impacto, por ejemplo, de largo plazo. Claro que hay cuestiones intermedias, y uno tiene que usar todas las que tenga a disposición al respecto. El tema es cómo uno ubica el objetivo que tiene, qué es lo que quiere hacer y para qué funciona. Pero insisto, como en educación en Argentina somos muy reacios a funcionar por objetivos y ese tipo de cosas que nos parecen tecnicistas, solemos meter la pata frecuentemente en estas cosas. Porque utilizamos un instrumento que sirve para una cosa para cualquier otra. Y eso porque no nos dijimos, ¿cuál es el diagnóstico, qué objetivos tengo y qué problema quiero resolver? ¿Mm? Una manera muy sencilla de pensar. Ustedes miran, esa es la manera técnica de pensar. Sí, es la manera técnica de pensar. Cuando uno tiene un problema, utiliza una técnica adecuada para resolverlo. Hay que pensar técnicamente. Si no, los problemas no se resuelven. Quedan simplemente en un planteo genérico y de apreciación en torno de la realidad. Pero nuestro propósito no es entender el mundo. Discúlpenme que parafrasea a Marx. Nuestro propósito es intervenir en él. Somos educadores, somos pedagogos. No somos teóricos de la educación. Tenemos que resolver problemas. Tenemos que operar técnicamente, porque así se resuelven los problemas. Ustedes miran, pero técnicamente, no, por supuesto, en ese balance entre técnica y apreciación, que si ustedes quieren poner una tarea adelante, es muy propia la tarea del médico. ¿Mm? El médico balancea condiciones, ve qué recursos tiene a mano, y también analiza circunstancias y problemas éticos metidos en su intervención. Hace todo eso, pero no olvida nunca el costado técnico. Si no, no podría intervenir y hacernos un favor, un bien. por ahí esa Bueno, cosa a veces de ponerle ideología a la herramienta, ¿no? De creer que la ideología, es decir, que la herramienta tiene una connotación ideológica cuando en realidad la herramienta tendrá es una carga herramienta. ideológica de acuerdo al contenido que nosotros le atribuimos en ese uso, ¿no? Pero ha habido bastante en nuestro campo de atacar o de, bueno, vos hablabas de la palabra eficiencia, ¿no? O de esas cosas que se las ataca simplemente porque se asocian a determinadas ideologías. Así es, Ana, lo dijiste de una manera muy clara, que es atribuirle valor ideológico a la herramienta. Y la herramienta es una herramienta. Y con límites muy extremos, todas son valiosas. Hay un límite, sí, algunas herramientas no son moralmente aceptables, eso está claro. Pero hay que discutir mucho para establecer ese límite y dónde está. Y yo siempre doy como ejemplo, pero para provocar nomás, Rogers, el creador de la pedagogía no directiva, en su libro Libertad y Creatividad en Educación, en su primera edición, defiende las máquinas de enseñar que diseña el conductista Skinner, que para algunos eran más o menos equivalente a un control, a una sujeción coercitiva del aprendizaje del alumno. Él lo pone como uno de los 10 métodos para construir la libertad. ¿Y por qué lo hace? Porque dice, porque con una máquina de enseñar, el alumno se independiza del profesor para aprender los contenidos que quiere aprender. No necesita del profesor. Decide qué aprende, cuándo lo aprende, en qué tiempo lo aprende y cómo lo hace. Y cumple con el currículum básico. Y después hace lo que quiere. Crea el proyecto que quiera, arma su propio proyecto de aprendizaje. Así que Rogers logra hacer como hizo Ana, le quita valor ideológico a la herramienta y la entiende como herramienta. Le vamos a dar la palabra a Alicia y creo que vamos a ir terminando. Tenemos la sala hasta no más de las 4 porque hay otra charla programada, ¿no? Alicia.
Vemos si Y lo hacemos rápido y Hola. dejamos a Iván también un ratito. también, claro, claro, dale. Bueno, algo muy cortito, justamente en consonancia con lo que venía mencionando Daniel y lo que proponía el anterior compañero, esto de proponer con romper el currículum. Y me parece que por ahí la idea se confunde y que no se trata de romper el currículum, sino de poder encontrar un equilibrio entre lo que el currículum propone y la situacionalidad que tenemos nosotros para trabajar ese currículum. Me parece que falta una lectura situacional y que eso puede ser, si yo lo llevo más a una falencia en la formación docente, esto de poder discernir, tener juicios en relación a la situacionalidad, a los sujetos, a las instituciones en las que nos insertamos, y ver qué es lo que el currículum nos propone para poder hacer selecciones de contenidos y ver dentro de todo lo que hay producido, qué herramientas nos sirven para trabajarlo, y cómo llevarlo a eso para hacer una intervención dentro de la realidad de esa situación. Porque me parece que la cosa pasa por ahí y a veces nos angustiamos, y también pasa esto de que si no, siempre queda como en cabeza de la creatividad del docente el poder hacer esa adaptación. Entonces, en alguna instancia estoy también como a favor de que haya alguna regulación, porque puede ser como una guía, eso no tiene que ser taxativo, pero sí una orientación. Por supuesto que siempre va a estar la creatividad en medio, pero no tiene que ser como que se asuma como responsabilidad del docente. Pero me parece que la idea de romper el currículum no pasa por ahí, sino pasa por hacer otra reinterpretación del currículum y encontrar el equilibrio y adaptarlo a nuestras propuestas de enseñanza. Eso nada más. Igual aclaramos de lo que decís, Alicia. Obviamente yo exageré, la idea de romper el currículum está metido en otro contexto de teoría, digamos, ¿no? Yo lo planteaba si uno lo trae del lado de las políticas, en cuyo caso la cosa que plantea Alicia es cuáles son las intermediaciones, ¿no? Que es el problema principal. Iván. Volvés a estar muteado, Iván. A ver, espérate. Ahí está. Si no, no me permite, no sé por qué no me permite desmutearme. Bueno, en primer lugar, agradecer el conversatorio y permitirme, y permítanme felicitarlo, profe, porque hay un clásico libro suyo que es Ayudar a Enseñar, y también en el encuentro de hoy observo esto, ¿no? Una mirada equilibrada y conciliadora, sin caer en un sincretismo ideológico, ni tampoco de postura didáctica, pero buscando recuperar aquellos aspectos que sí pueden conciliar en vista a la mejora y a de la enseñanza, en este caso, ¿sí? Y retomo una pregunta anterior que había hecho ya, era, teniendo en cuenta todo lo planteado en el conversatorio de hoy, ¿cuál sería un desafío para la formación docente, ya sea en ejercicio o de la formación docente inicial? Una va a ser un poco más a corto plazo, otra más a largo plazo, sin duda. Lo digo cortito y muy duro, Iván. Bien. Formar gente capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es enseñar de forma idónea. Y todo lo que eso implica alrededor. Capacidad de planificar, capacidad de dirigir la clase, capaz de planificar, de ordenar el tiempo, capaz de regular su grupo, capaz de evaluar. Y capaz de proponer situaciones que generen oportunidades claras de aprendizaje, dependiendo de cuál sea el contenido de trabajo. Esto es, dominar no mucho más de 6 o 7 herramientas principales que permitan trabajar tanto con lo que es adquisición de conocimientos vía la transmisión, desarrollo y validación de hipótesis, formulación de manejo de técnicas para la organización, sistematización e interpretación de información, retención de información, o sea, trabajo con la memoria. Bueno, lo que uno puede ver como pautas básicas curriculares, para eso no hace falta más, hay más herramientas, pero por lo menos que salga
con las 6 o 7 herramientas básicas para solucionar cada una de las grandes, de los principales núcleos de contenido de la escuela. Este es el desafío de la formación docente. Digo, nosotros, y eso no se logra mediante la mayor inmersión teórica. Se logra mediante un trabajo que, como toda formación profesional, sepa cruzar las bases de conocimiento necesarias con una formación instrumental muy, muy fuerte y muy potente. Tienen que saber hacer lo que tienen que saber hacer. Tienen que salir de la formación docente con un desarrollo suficientemente claro de competencias. Sé que este término también es complicado en educación en Argentina, en otros lugares del mundo no. Pero la competencia implica lo que el sujeto tiene, la idea de competencia es un atributo de la persona, lo que el sujeto tiene que le permite resolver problemas en situación real y de una manera adecuada e idónea. Esto es, si yo resuelvo el problema un año después, no me sirve. Este es el desafío de la formación docente hoy. Que casi parece mentira tener que decirlo, pero es esto. Tienen que saber enseñar. Tienen que saber coordinar su grupo, dirigir, organizarlo. Y yo entiendo que hoy día las infancias son distintas a lo que eran y todo es mucho más complicado. Cuanto más complicada es la situación, más instrumentados tienen que estar en el arsenal básico de recursos, porque después la cosa va a ser mucho más complicada cuando lleguen. Tan complicada que uno tiene que dominar muy bien lo básico, para disponer de alguna energía para atender a lo otro. Bien, ¿estamos, gente? Bueno, terminamos este ciclo de 5 charlas. Hemos tenido, ¿sabes, Daniel? Hay gente que no se ha perdido ni una, ¿eh? Lo estamos viendo desde el lunes presentes aquí. Así que les agradezco la presencia, la participación, y a vos, como Cristina nos tuvo que dejar porque tenía un compromiso, Marina también. Esperemos que sea temporalmente, nada más. Sí, no, ya lo... Sí, por supuesto. Y a vos, Daniel, como siempre, te agradezco en nombre también de la universidad, No, y yo les quiero cosa... agradecer a ustedes, Ana, y a todos los que han estado. Ustedes no saben, uno piensa en la interacción. Se piensa conversando con la gente. Así que les agradezco esta oportunidad de poder ir pensando y desarrollando y mejorando algunas ideas. Bien, ahí preguntaban, las charlas, no ahora ni mañana, en estos días van a estar disponibles en el espacio de YouTube de la UNIPE, en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, que es el departamento donde sale la organización de estas conversaciones. Así que buenas tardes a todos, a todas, buen fin de semana, y el domingo a no errar. ¿No, Daniel? Habitualmente se dice voten bien, pero eso sigue siendo difícil. Iván, pedile, no sé, se puede pasar mi mail, si tenés forma de pedirlo, Iván. ¿Mm? ¿Sí? Sí, por supuesto. Si se puede pasar, Bien. lo pidió acá, no tengo manera de ponerlo acá, así que... ¿Querés que lo pase acá en el...? No, después se lo podés pasar personalmente. Perfecto, perfecto, bárbaro, bárbaro. Bueno, gente, buen fin de semana. Un abrazo, Daniel, como siempre, y nos vemos. Chao. Hasta luego, gente, que esté muy bien. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por la organización, por las preguntas y por la coordinación. La verdad que muchas gracias. Nos vemos. Fue muy interesante.